Con Nicolás Sartorius, que es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero, sobre esto de las elecciones que estamos viendo en Galicia y en el País Vasco. En Galicia parece que todas las encuestas dan con muy ganador a Alberto Núñez Feijóo, que mantiene un discurso más moderado que la línea central de Génova. Incluso se dice que ha prácticamente ocultado al máximo sus logotipos del Partido Popular. Y en el País Vasco vemos la situación contraria, una alternativa en este caso, coalición PP Ciudadanos, y con muy buenos pronósticos para el candidato auspiciado por Génova. ¿Usted qué interpretación hace de esto? Bueno, hombre, a bote pronto, pues que la moderación gana, la moderación cobra dividendos, es decir, que son dos dirigentes que Feijóo en el Partido Popular y Urkullu, la política que ha hecho desde el País Vasco, muy inteligente, porque gobierna el País Vasco entero y al mismo tiempo influye en Madrid, que es el desideratum de todo partido, bueno, pues menor, pequeño, y por lo tanto creo que son dos dirigentes pues moderados, inteligentes, que han sabido interpretar cuál es la situación. Usted sigue muy ligado al mundo de la política y de las ideas políticas, está en esa fundación que antes citábamos, Fundación Alternativas, pero ya desde el tardofranquismo usted se dedicaba a esto de la política, incluso antes, ya estaba embarcado en la lucha por las libertades democráticas cuando en España no las había. No sé si ha tenido mucho tiempo, imagino que sí, en este confinamiento de meses para reflexionar sobre el momento actual de nuestra política en España. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo, vamos a ver, creo que estamos pasando un momento muy difícil, todo el mundo está de acuerdo en eso, dificilísimo, pero sin embargo empiezo a ser más optimista que hace unos meses. Y soy más optimista, sin ilusiones por supuesto, porque una cosa es ser optimista y otra cosa es ser un iluso, pero el optimismo viene de tres cosas que me parece que son relevantes en este momento. Yo creo que ha habido un avance importantísimo a valorar, que son los acuerdos del diálogo social. Yo creo que esa ha sido de las cosas más importantes que han sucedido en estos meses. Si no hubiese sido por los sindicatos, por comisiones obreras, por UGT, por la COE, por la CEPIME, que han llegado a acuerdos muy relevantes en el diálogo social, las cosas estarían mucho peor. Y yo creo que ha sido un factor de estabilización, de estabilidad, importantísimo para nuestro país, que además ha arrastrado de alguna manera a otros actores. El segundo elemento, que me da cierto optimismo, aunque todavía la piel del oso no está, no hemos cazado al oso, es el apoyo que puede venir de la Unión Europea, ¿no? A mí, desde el principio, no sé si lo recuerda Xavier, dije que la clave de toda esta situación era la actitud de la Unión Europea. Si esos 140.000 millones que están ahí en discusión llegan en condiciones de transferencias y no solamente de créditos, o una parte en créditos y otra en transferencias, creo que sería un chute importantísimo para la economía española y para el futuro de nuestra economía, de la situación social. Es la gran batalla que hay que librar en este momento, es el gran acuerdo que hay que llegar, en donde nos jugamos, yo creo, el futuro de nuestro país y el futuro de Europa. Por lo tanto, creo que hay que estar centrados en esa situación. Y el tercero es que ante la magnitud de la catástrofe, también dije al principio de este asunto, pues cuando hemos visto la magnitud de la catástrofe, han cedido un poco los ladridos y ha empezado a votarse de una manera más sensata. Yo creo que puede haber acuerdos en esta comisión de reconstrucción de la que se habla. Yo creo que va a haber acuerdos en el tema de la sanidad. Sería un disparate que no lo hubiera. En el tema también de Europa hay muchas posibilidades, porque siempre que hay mucho dinero encima de la mesa, pues hay una tendencia a ponerse de acuerdo, ¿no? Pero creo que va a ser difícil en los temas económicos y sociales, ¿no? Sobre todo por el tema de los impuestos, que si quieres pues hablamos de ello. Te pregunto después por los impuestos, pero antes, por su experiencia, en estos tiempos que habrá tenido, en estos meses y semanas, mucho tiempo para leer y analizar. Mucho se ha escrito en la prensa sobre si el gobierno ha sufrido o no un intento de derrocamiento por determinados poderes fácticos del Estado o próximos a partidos políticos concretos. ¿Usted cree que esto ha sido así, que ha habido un intento de acoso y derribo, o no, que forma parte de lo habitual? Bueno, una cosa es acoso y otra cosa es derribo. Y yo creo que la palabra derrocamiento me parece un poco exagerada, ¿no? Porque creo que en una democracia, pues no, habría que dar un golpe, vamos, para derrocar a un gobierno. Es decir, si tiene una mayoría y ha ido manteniendo esa mayoría,
en todas las votaciones que ha habido siempre ha sacado las cosas adelante. Yo creo que lo de derrocamiento no me encaja para nada. Y el tema del acoso, sí, claro, el acoso lo ha habido y muy duro. Ha habido un intento de desgaste durísimo, pero bueno, yo creo que ha fracasado. Aunque después de estas elecciones en Galicia y el País Vasco, pues no sé, me temo que se va a volver a lo mejor a las andadas, pero espero que se entre por un cauce más sensato. Y yo confío mucho en el efecto, digamos, balsámico que ha tenido los acuerdos sociales, que hay que agradecer siempre a los sindicatos, a la patronal, que hayan dado tranquilidad y serenidad en unos acuerdos clave, y sobre todo si el de apoyo europeo es como parece que debería ser, vamos a ver qué sale de las cumbres futuras, yo creo que este país puede entrar en una senda mejor. Gobierno de coalición es la primera experiencia en España, en la España reciente, en la España democrática, desde el 77, de este tipo de un gobierno de coalición, y aún así, sumando todos sus votos de los dos partidos coaligados, están bastante lejos de la mayoría absoluta, lo que obliga a intentar la llamada geometría variable de forma continua. ¿Cómo está usted viendo en este sentido la solidez o no del gobierno, el desgaste o no, y esa política de buscar apoyos un día casi a izquierda y otro a derecha? Bueno, a mí me parece que es normal, lo hemos vivido en otras épocas, desde el origen de la democracia ha habido mayorías relativas que han tenido que buscar alianzas. Yo creo que la situación ha mejorado después del giro inteligente que ha dado Ciudadanos. Me parece que a mí me preocupa bastante la política de bloques, creo que no es bueno, la política de bloques bloquea, la política de bloques en España nunca llevaba a cosas buenas, y por lo tanto me parece que hay que ir a una cierta transversalidad en algunos temas, hay que jugar a diferentes bandas, y cuando no se tiene mayoría eso es inevitable. Yo creo que el gobierno ha buscado alianzas determinadas, por ejemplo en el tema económico, pues parece que Ciudadanos está de acuerdo, no en el tema social. En fin, hay que ir buscando, porque hay quien se cierra, pues Esquerra, que entraba dentro de lo que era la mayoría de la moción de censura, pues bueno, pues resulta que tiene ahora elecciones, entonces es posible que se desmarque, entonces hay que buscar otras alianzas. Yo creo que el gobierno en lo fundamental lo está haciendo razonablemente bien, en una situación dificilísima, la más difícil que hemos vivido en España desde la guerra civil, desde la democracia, y por lo tanto me parece que tampoco se puede pedir peras al horno, ¿no? Es decir, creo que está haciéndolo razonablemente bien, que va buscando sus mayorías y que está afrontando cosas tremendamente difíciles en una situación global, europea, pues inédita. Por lo tanto, hay que tener una cierta visión un poco a más largo plazo, ¿no? La diferencia con la época constituyente es, digamos, el blindaje mediático que había en torno a la monarquía, y por este asunto le pregunto sobre si usted cree que debe reformarse la Constitución para quitar o matizar el carácter inviolable de la institución o de la jefatura del Estado, y qué piensa de todo lo que vamos conociendo sobre el rey emérito, que es algo más que una cuestión personal que afecta al que fue nuestro rey durante 40 años, que afecta al sistema surgido del 78. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, son varias cosas lo que me pregunta, ¿no? Es decir, empezando por el final, todas las cuestiones que afectan al rey emérito, pues es lamentable. Hay que partir del principio de presunción de inocencia, como todo el mundo, pero bueno, parece que los hechos que aparecen son realmente bastante lamentables. Otra cosa es el tema de la reforma de la Constitución. Yo creo que sería bueno hacer una reforma de la Constitución, pero no creo que el tema de la monarquía deba entrar en esa ecuación. Creo que la reforma de la Constitución sería bueno hacerla para culminar, por ejemplo, todo lo que es la cuestión territorial. Yo creo que sería muy bueno ir hacia fórmulas más federales. Se ha visto claramente en la pandemia, por ejemplo, con las reuniones semanales de los presidentes de las comunidades autónomas, de la Conferencia de Presidentes. Esa es una institución eminentemente federal y, por lo tanto, creo que ha funcionado, que ha sido muy importante esas reuniones. Sin embargo, España es un país cuasi federal, y yo siempre digo que no se puede ser toda la vida cuasi algo. En la vida hay que ser algo. Y entonces hemos estado pues, entre una situación de cierta, pues, no terminando un Senado pues, que no es una Cámara territorial, unas competencias que no están bien diseñadas, una financiación que es un caos.
Es decir, tenemos que arreglar el tema territorial. Y yo creo que hay que hacerlo en un sentido federal, como se ha hecho en otros países que funcionan muy bien, como puede ser Alemania, como puede ser Canadá, o puede ser países federales que son países que funcionan estupendamente. Creo que sería bueno culminar ese asunto. Ahora, el tema de la monarquía o república, yo creo que es lo que yo llamaría una maniobra de distracción. No nos distraigamos, no es el problema esencial que tenemos en este momento. Yo soy respublicano, que no es lo mismo que republicano. Yo quiero la república que funcione. Y me parece que puede funcionar con una monarquía, como ocurre en los países nórdicos, que son de los más avanzados socialmente, y hay repúblicas que son un desastre y hay monarquías que son otro desastre. Yo no creo que el problema de España en este momento sea ese, lo que no quiere decir que en el futuro pueda serlo y que en algún momento pues haya que pedir opinión al pueblo español, pero no creo que sea en este momento introducir ese elemento como un tema importante. Creo que distrae completamente de lo que para mí son las cuestiones fundamentales, que son la situación que tenemos, y que es que este país necesita reformas en aspectos fundamentales. Si quiere le digo tres, que a mí son las que más me preocupan y que en cambio no se habla mucho de ellas, y que son fundamentales. Nosotros no podemos seguir siendo un país con el 24% de economía sumergida. Es un desastre. Es decir, es el doble exactamente que los países europeos. Tenemos un 20 y tantos % de economía sumergida. Somos un país en la cola del tema para mí central del futuro de nuestro país y del futuro de Europa, que es la investigación, el desarrollo, todo lo que sea inversión en ese terreno. Estamos en la cola, detrás de Portugal. Es decir, 2 veces menos que Francia, 3 veces menos que Alemania. Y eso es acumulativo. Entonces, si seguimos así, vamos a perder otra vez la nueva revolución, la tercera revolución industrial que se llama, o la revolución digital, como perdimos en su día la revolución industrial. Esos son los problemas gordos que tiene este país de verdad. Tenemos que digitalizar este país, que estamos también en buenas condiciones en algunos aspectos, pero muy retrasados en otras, con respecto a países avanzados como puede, no sé, China, Estados Unidos, Alemania y otros países. Por lo tanto, es por ahí por donde yo creo que tenemos que hacer reformas, y si no, pues iremos mal. Yo creo que no se habla tanto de eso, se habla de cuestiones, bueno, pues a veces anecdóticas, colaterales, bueno, que son un poco escandalosas, pero que no son el fondo de lo que nos estamos jugando, que está centrado ahí, la precariedad laboral, la cuestión del medio ambiente, donde nos jugamos el futuro del globo y de España y de todo. Es decir, es ahí donde hay que debatir y donde hay que tomar decisiones. Y yo espero que si llega este dinero europeo, lo utilicemos bien en esos temas, que son los temas fundamentales. Estamos fuera de tiempo, si puede ser en 15 o 20 segundos. Impuestos, que me decía usted que era muy importante. ¿Es favorable usted a que se suba gradualmente o modularmente los impuestos? Bueno, es que, Xavier, perdón por esto, decir que se suban o se bajen impuestos y no decir nada es lo mismo. Es decir, qué impuestos se suben, qué impuestos se bajan, en qué se va a gastar, etcétera. En este momento, decir que hay que bajar impuestos, perdón por la expresión, y si ofendo a alguien lo retiro, es una estupidez. Es decir, lo que no se puede es, en un país en que se está pidiendo todo al Estado, porque el Estado está manteniéndolo todo, está incluso pagando los sueldos de millones de trabajadores en los ERTES. Es decir, que todas las administraciones, pymes, grandes empresas, autónomos, trabajadores, todo es el Estado, que el Estado tiene que acudir a todo. Y resulta que al mismo tiempo se dice, pero ni un duro al Estado. Hombre, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a bajar los impuestos en España si tenemos una presión fiscal 7 puntos menor que la media europea y en el caso de Francia 12 puntos menor que Francia? Bueno, que en Francia planteen que hay que bajar algunos impuestos, lo comprendo, pero en España sería una catástrofe. Y además no se trata de subir impuestos en este momento. Si tú apruebas una cierta subida a algunos impuestos de las rentas más altas, etcétera, o de otras cosas, en este momento se va a aplicar dentro de un año y pico, es decir, no es ahora justo en este momento. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que hacer una reforma fiscal, porque nuestro sistema fiscal no es normal que esté dando el 35% de la presión fiscal. Pues aquí lo dejamos. Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Como siempre, muchas gracias por atender a la televisión pública. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y